Había, en aquella hora, una ladera que miraba al lago y al silencio ancho de Galilea. El sol caía con un calor seco y sencillo. Una brisa movía los olivos y traía al aire el olor de la tierra removida, los pasos de quien trabajaba y la humedad de la mañana. En aquella ladera se había reunido una multitud variada, jornaleros con manos agrietadas, mujeres con mantos aún húmedos por el rocío, ancianos con la mirada curtida, jóvenes que buscaban palabra que llenara la inquietud, y discípulos que miraban con expectación al Maestro. Jesús se sentó, no como quien se alza sobre el pueblo para imponer, sino como quien abre un camino de palabra. Sus ojos se posaron una vez en la multitud, y la palabra comenzó. Quédate conmigo hasta el final de estas palabras, quédate y escucha con el corazón dispuesto, y si estas enseñanzas tocan tu vida, suscríbete y activa las notificaciones para que más personas que enfrentan tormentas puedan hallar un fundamento. Si te mueves por compasión, comparte esta palabra y escribe en los comentarios cuál enseñanza te ha confrontado hoy. La primera voz que se alzó fue la de la bendición inversa. Jesús habló y sus palabras dieron vuelta a la lógica común. Los pobres de espíritu, los que lloran, los mansos, los que tienen hambre y sed de justicia, los misericordiosos, los limpios de corazón, los pacificadores y los perseguidos, a todos ellos llamó bienaventurados. No prometió riqueza de monedas ni elevación de rango en la plaza, prometió algo más profundo, una pertenencia en el reino de los cielos, una cercanía del Padre que ve donde otros solo cuentan fracasos. La multitud escuchó con distintos rostros, unos con alivio, como quien recibe agua tras largo camino, otros con confusión, como quien espera que la bendición lleve título y no una transformación. Allí, sentado, Jesús explicó que la bienaventuranza rehén de la lógica humana se llama al revés, porque Dios bendice donde el mundo no espera bendecir. Dichosos los pobres de espíritu, fue como quien abre una puerta. La pobreza que él nombra no es la humillación vana, sino el reconocimiento de la insuficiencia frente a Dios. La llave de la verdadera libertad se esconde en ese admitir. Cuando el Maestro habló de la pureza de corazón, no se refirió a ritual vacío, sino a una intención que busca ver a Dios y amar en transparencia. Y así, lentamente, la ladera pareció inclinarse hacia esa visión distinta. La comunidad se desenmascara del orgullo y se vuelve discípula. Luego Jesús tomó otro rumbo, la ley. «No penséis que he venido a abolir la ley o los profetas», dijo con la gravedad de quien sostiene la continuidad de la promesa, «he venido a dar cumplimiento». No se trata de lanzar la ley al fuego ni de empolvarla con indiferencia, se trata de que la ley encuentre su plenitud en la persona y la práctica del reino. Y de ahí brotaron las antítesis. Oísteis que fue dicho, pero yo os digo, palabras duras y claras que penetraron como espadas serenas. Primero, habló del encono y la muerte. Habéis oído que fue dicho, no matarás, pero yo os digo que todo enojo sin reconciliación es camino hacia la calamidad. No justificó la violencia ni la minimizó. Puso la mirada en la raíz, un corazón que se regocija con la derrota del otro, una lengua que alimenta el fuego de la rencilla. En la ladera, un hombre joven recordó la palabra que lanzó la semana pasada contra su vecino, y sintió que un peso antiguo se le hundía en el pecho. Jesús pidió reconciliación temprana, remendando relaciones donde el orgullo las había roto. Y siguió hablando de deseo y pureza. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira con lujuria ya ha cometido adulterio en su corazón. No fue una llamada a la culpabilización sin salida, sino a la reeducación del deseo. Si el ojo mira para devorar, si la mano busca lo que no le pertenece, la raíz yace en un corazón inclinado hacia el tener y la gratificación. Jesús urgió a una radicalidad práctica, mejor perder lo que causa la caída que perder la vida. La metáfora del ojo y la mano provoca un estremecimiento y al mismo tiempo una decisión, reorientar los afectos y los actos hacia lo que edifica. En medio de estas palabras surgieron las preguntas del pueblo. Algunos murmuraban entre sí sobre cómo podría cumplirse tal rigor. Otros, simples, agradecían la claridad. Los escribas y fariseos aparecían en el relato como contraste. Ellos cuidaban formas, midiendo la ley en externalidades.
Jesús apuntó con ternura y firmeza contra la hipocresía que hace ostentación de piedad mientras el corazón se endurece. No hagáis vuestras obras delante de los hombres para ser vistos por ellos. Vuestro Padre, que ve en secreto, os recompensará públicamente. La llamada fue a una religiosidad íntima que no busca el aplauso, sino la fidelidad. La enseñanza continuó con un giro que dejó a muchos en silencio: el amor al enemigo. Habéis oído que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan. Esta palabra no se conforma con un pacifismo ingenuo, es una estrategia de reino que rompe cadenas y produce transformación. Amar al enemigo no es ser débil, es combatir la justicia retributiva con la fuerza creativa de la gracia. Un viejo entre la multitud recordó a quien le hizo daño años atrás. Sintió que el mandamiento le quemaba las manos, pero también le abría una vía hacia la paz. Luego vino la advertencia acerca del juicio, la imagen de la viga y la mota. Jesús, con la contundencia de quien conoce la hipocresía, dijo que no podemos sacar la mota del ojo del hermano si llevamos una viga en el nuestro. Cuán fácil es señalar defectos y ser ciego ante los propios. La llamada fue a la humildad antes de la corrección. Primero examinarse, purgar la propia falta y luego ofrecer ayuda. La comunidad del reino se construye en la verdad que corrige con amor y en la misericordia que restaura. En medio de estas exigencias morales, la voz del Maestro no fue únicamente de peso, también llevó consuelo y promesa. No os afanéis por vuestra vida, qué comeréis o qué beberéis. Mirad las aves del cielo y los lirios del campo. Vuestro Padre sabe que necesitáis todo ello. La multitud miró entonces al horizonte, viendo a las gaviotas o, más modestamente, las aves comunes que picoteaban la tierra. La imagen fue sencilla, no minimiza la responsabilidad humana, pero sí reubica la confianza. El Padre Celestial no es indiferente a las necesidades. La invitación es a buscar primero el reino y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. No es una promesa de riqueza fácil, sino una llamada a la confianza activa, trabajar con manos firmes y corazón confiado. Entrando en otro punto esencial, Jesús enseñó sobre la oración. No la presentó como un conjunto de fórmulas mecánicas, sino como relación paterna. Dio un modelo, el Padre Nuestro, no para repetirlo como conjuro, sino para apuntar a las dimensiones que deben caracterizar la plegaria. Una dependencia que reconoce a Dios como Padre, una súplica por la venida del reino, un pedido por el pan cotidiano, una petición por perdón que se corresponde con nuestra disposición a perdonar, y una petición por la protección frente a la tentación. Enseñó que la oración sincera no es ostentación, se realiza en lo íntimo, en el secreto, y transforma. Aquellos que escuchaban comprendieron que acercarse al Padre es más que recitar palabras, es orientar la vida hacia su voluntad. No evitó, sin embargo, temas que incomodan. Habló de radicalidad ética. Si tu ojo te hace caer, sácalo. Si tu mano te hace tropezar, córtala. La imagen es fuerte, pero Jesús la emplea como hipérbole moral, denunciar todo aquello que nos aparta del camino, aun si exige pérdida dolorosa. No se trata de violencia real contra el cuerpo, sino de disposición radical a extirpar hábitos, relaciones o prácticas que conducen a la destrucción moral o espiritual. Aquí la tensión es palpable, abandonar zonas confortables, dejar que lo que nos sostiene en la apariencia sea objeto de sacrificio. El llamado es a una higiene del alma, a cortar lo que impide ver con claridad. La regla de oro emergió como un corazón práctico de toda la enseñanza. Así que todo cuanto queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. No es solo una ética interpersonal, es una brújula que resume la ley y los profetas. Aplicada a la familia, al comercio, a la comunidad, la regla exige una reciprocidad que rompe la violencia y fomenta la dignidad. En la ladera, algunos comenzaron a pensar en sus negocios, en la manera como habían tratado a otros. La palabra mordió y al mismo tiempo ofreció un criterio claro para la reforma cotidiana. Se alzó también, entre las palabras, la exigencia del discernimiento. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre.
La forma visible de la fidelidad es la obediencia que transforma. Creer sin fruto es apariencia, creer con obras es raíz. Y entonces Jesús contó la parábola que cerraría la enseñanza con fuerza. 2 casas, una edificada sobre la roca y otra sobre la arena. Llegó la tormenta, el viento, las lluvias, y la casa sobre la arena cayó con estruendo. La de la roca permaneció. No era una advertencia para despertar miedo paralizante, sino un llamado a construir de forma sabia. La obediencia no es una carga, sino la cimentación misma de la vida segura. En la imagen final de la tormenta, la multitud pudo sentir el fragor del agua y el crujir de estructuras débiles. Algunos comprendieron con claridad que su vida era esa casa vacilante. Otros pensaron en cambios concretos que debían hacer: reconciliar, perdonar, dejar prácticas que les destruían. Jesús no dejó espacio para la tibieza. La decisión era urgente y genérica, no solo para unos pocos santos, sino para todo aquel que deseaba habitar la paz del reino. Al descender de la ladera, los discípulos hablaban entre sí, recordando palabras, matizando imágenes, preguntando cómo aplicar aquello en la calle, en la plaza, en la casa. Jesús no cerró la enseñanza con un sermón de consigna, la dejó como tarea: vivir conforme al reino, uno por uno, día a día. La comunidad que escucha fue convocada a demostrar su fe en actos concretos: perdonar a quien ofendió, alimentar a quien tiene hambre, cuidar a las viudas y huérfanos, no acumular tesoros en la tierra, sino en el cielo, poner la confianza en el Padre que ve en lo secreto. Tú, que escuchas ahora, ¿sobre qué estás edificando? ¿Tus decisiones responden al temor o a la obediencia? No te quedes en la nostalgia de la montaña. La ladera habla porque el mensaje llega hasta hoy. Todos los que quieran entrar al reino deberán dejar que la palabra transforme su día a día. Empieza por lo simple: ofrece perdón donde hay rencor, comparte el pan donde hay avaricia, ora en lo secreto donde la vida se descompone. Deja que la regla de oro invada tus relaciones, y verás que la comunidad se convierte no en un conjunto de normas, sino en un cuerpo que vive la justicia de Dios. En la quietud que siguió, algunos hicieron cuentas internas. ¿Qué hábito es la piedra suelta bajo mis pies? ¿Qué relación es la grieta en mi techo? No es una pregunta destinada al fingimiento ritual, puede ser la que marque un nuevo comienzo. La llamada de Jesús no es un checklist para el orgullo, sino una invitación a la humildad transformadora, a una vida cimentada en la roca que es obedecer al Padre. Mientras la multitud se disgregaba, algunos quedaron más tiempo, permanecieron con la mirada puesta en la ladera, sintiendo en el pecho la gravedad de la decisión. Así se cumplía la compasión. No era espectáculo, sino restauración. Los discípulos miraban y aprendían que el seguir a aquel maestro implicaba ser instrumento de liberación. Algunos preguntaban entre sí cómo enseñarían aquello en plazas y casas. Jesús, cuando vio la agitación y la necesidad continua, apartó a sus discípulos y les dijo: «Dad gracias porque vuestro nombre está escrito en los cielos». Mas su enseñanza práctica no se redujo a palabras de consuelo. Les dio poder sobre los espíritus inmundos para sanar enfermedades y anunciar el reino. Les explicó que la misión precede al privilegio y que la palabra que se predica debe ir acompañada de obras que confirman la verdad. La multitud que aquella jornada había oído sobre las bienaventuranzas, la ley cumplida en amor, la oración sencilla, el juicio sobrio y la necesidad de obrar, volvió a sus casas con preguntas, y en muchos con semillas de cambio. Algunos, sin embargo, regresaron a sus antiguas seguridades. Contaban lo que habían oído como quien repite una enseñanza agradable, pero no se disponían a arriesgar la seguridad de su modo de vida. Otros, con corazón quebrantado, empezaron a reparar las grietas de sus casas interiores. Reconciliaciones, confesiones, obras de justicia que apenas comenzaban. Y aconteció que, al declinar el día, Jesús llamó a los suyos y les dijo: «Venid aparte a un lugar solitario y descansad un poco». Porque eran muchos los que iban y venían, y las necesidades lastraban los cuerpos. Subieron pues en una barca y se retiraron a un lugar desierto.
La multitud, no obstante, lo vio ir, y muchos de ellos, viendo que él se iba, dejaron las barcas y las redes y siguieron a pie. Así quedaba patente que la enseñanza tocaba fibra. Había quienes preferían el cansancio de acompañar a quien ya había traído luz, y otros quedaban con los negocios y las seguridades de siempre. En la soledad de la noche, mientras las aguas se mecían y las estrellas hablaban de la fidelidad del Creador, Jesús oró. Subió a la montaña y habló con el Padre en silencio. Su rostro no buscaba retórica, sino comunión. Los discípulos, aún con la carga de las preguntas, aprendían que la obra del reino siempre nace del lugar de la dependencia. No es posible entregar lo que no se ha recibido en la quietud de la relación con el Padre. Al amanecer, cuando la barca volvió a tocar la orilla, la gente halló a Jesús y vinieron de nuevo con sus angustias. Y el círculo de enseñanza y sanidad comenzó a expandirse. Los enviados para predicar debían aprender a sostener a los frágiles, a reprender con amor, a perdonar con prontitud y a reconocer que la obediencia es la roca sobre la cual se construye la comunidad. Jesús no prometía caminos sin pruebas, anunciaba que la vida cimentada en la verdad de Dios resistiría las tempestades. Mientras tanto, en las aldeas y en las plazas, algunos que habían escuchado aquellas palabras se propusieron obrar. Una mujer buscó a la viuda que vivía en la calle y le llevó pan. 2 jóvenes reconciliaron su disputa, y un anciano decidió no acumular más, sino compartir lo que guardaba. Eran testimonios pequeños, quizá invisibles para el mundo, pero enormes para el reino, porque la gloria de Dios se hizo visible muchas veces en acciones que nadie aplaudía sino el Padre que ve en lo secreto. Los discípulos, en sus conversaciones, intentaban traducir la ladera en prácticas: cómo enseñar a orar en las casas, cómo organizar la visita a los enfermos, cómo amonestar con mansedumbre al que yerra. Jesús, con paciencia, iba mostrando pasos concretos. Predicad que el reino está cerca, curad a los enfermos, limpiad a los leprosos, lanzad fuera a los demonios, limpiad a los impuros, haced misericordia. Las palabras no eran fórmula, eran mandato viviente que habría de ensayarse en la fragilidad del día a día. Y sucedió que, tras varios días de predicar y sanar, se oyó entre la gente hablar sobre la autoridad de Jesús y sobre la radicalidad de su llamado. Algunos entendieron que el reino exige dejar seguridades, otros que exige posponer el juicio y ofrecer perdón. En medio de la diversidad de respuestas, una certeza se imponía: la enseñanza de la montaña no era efímera. Quien verdaderamente la recibiera habría de mostrar fruto. Jesús, viendo todo esto, no se contentó con grandes discursos, sino que encargó a sus discípulos salir y practicar. Les dio instrucciones sencillas para el camino: que no tomaran para sí más de lo necesario, que confiaran en la hospitalidad de los que abrían su casa, que predicaran la inminencia del reino con palabras y hechos. Les pidió que, en la marcha, pusieran cuidado en no llevar sobre sus hombros más carga de la que les correspondía, porque la dependencia del Padre sería el sostén en los caminos. La comunidad naciente aprendía a vivir en tensión buena, entre la gracia recibida y la conducta que la confirma, entre el consuelo del sermón y la exigencia de la entrega. Al terminar aquellos encuentros, muchos se quedaron con la pregunta que retumbaba en la ladera: ¿sobre qué estás edificando? Y la respuesta, para algunos, fue comenzar a cambiar lentamente los cimientos de su vida. Y mientras la gente se dispersaba y los discípulos recogían los recuerdos de lo vivido, Jesús miró la ciudad que se extendía delante y pensó en las puertas que aún habían de abrirse. Su mirada, serena y decidida, era la de quien sabe que cada palabra plantada dará fruto en su tiempo. Entonces comenzaron a caminar hacia la aldea vecina, llevando la enseñanza transformada en acción, y la ladera quedó atrás, no como un lugar de nostalgia, sino como un origen que seguía obrando en los pasos de aquel pueblo que aprendía a edificar sobre la roca. Entraron en la aldea vecina cuando el sol aún acariciaba los tejados. El rumor de su llegada corrió por las calles entre olores de pan recién cocido y humo de hogares. Hombres y mujeres dejaron sus labores y se acercaron con la esperanza escrita en el rostro.
Jesús anduvo entre ellos con paso sereno, sin prisa, permitiendo que la necesidad se acercara primero. Los discípulos, atentos, cargaban mantos, vendas y las pocas provisiones que tenían. Algunos llevaban también el peso de las preguntas sin respuesta, aprendiendo en la marcha. A la puerta de una casa, una mujer sostuvo a un niño que no hablaba. Sus ojos, cansados de noches en vela, buscaron en Jesús una señal que devolviera palabra y aliento. Él hizo lugar en medio y dijo: «Traédmelo». Cuando el niño estuvo ante él, Jesús miró la fe de la madre más que la enfermedad misma. Posó la mano sobre su frente y pronunció una palabra sencilla como el viento: «Habla». Y el niño soltó una sílaba, luego otra, hasta que su voz se hizo corriente. La madre cayó de rodillas y la aldea entera contuvo el aliento ante la fragilidad que se rendía al milagro. No faltaron los que ocultaban desdén. Algunos escribas, que observaban desde la sombra de un pórtico, murmuraban entre dientes sobre la autoridad con que Jesús obraba y sobre el modo en que tocaba a los que otros dejaban apartados. «¿Quién se arroga perdón y poder para curar en nombre del reino?», preguntaron, aferrados a la letra que había enfriado el corazón. Jesús, oyéndolos, se acercó y no respondió con furia sino con palabra que abría puertas. Si el hombre hallare una oveja perdida, ¿no la dejará en el monte y vendrá a buscarla, aunque pierda tiempo y prestigio? Sus oyentes vieron en su voz la sabiduría que desarmaba la dureza del juicio. En la plaza, una leprosa aguardaba al borde, temerosa de acercarse. La ley la llamaba impura y la humanidad apartada. Jesús la llamó. «Ven», dijo, como si rompiera con un gesto la cadena del temor. Tocó su mano, y el temblor que la enfermedad había impreso en su carne se calmó. Su rostro resplandeció con un alivio que ningún sermón había logrado dar. La gente se maravilló, pero también hubo quien se escandalizó. Las normas parecían más firmes que la compasión. Los discípulos, viendo las reacciones, preguntaron en voz baja cómo conciliarían la misericordia con la ley. Jesús respondió que la ley había sido dada para la vida y no debía enredar al hombre en cadenas, porque el sabio no encierra la verdad en decretos que matan el alma. Mientras avanzaban, un niño lloroso fue llevado entre la multitud. Había en él una ausencia de esperanza. Su padre había sido herido en una pelea, y la casa no sabía de qué pan viviría al amanecer. Jesús se inclinó y dijo a los que lo traían: «Dad de comer a este pequeño, en ello veréis cómo el reino se hace alimento». Entonces, sin retórica, enseñó a los discípulos a organizar visitas, que llamaran a las familias, que repartieran las provisiones con orden y amor, que no dejaran en la oscuridad a quienes lloran por la noche. No eran soluciones grandiosas, sino caminos de consistencia. El reino crece en manos que atienden lo cotidiano. Una mujer, que había oído el sermón en la ladera, se acercó a Jesús con temor y gratitud. Contó que su esposo había resistido años de enojo y silencio. Ella había perdonado muchas veces, mas el rencor volvía como sombra. Jesús la miró sin condena y dijo: «Ve y perdona otra vez, porque el perdón no es una sola acción, sino la ley que renueva la casa». No prometió arreglos instantáneos, sino liberación a quien persevera en la misericordia. Las palabras fueron como semillas dejadas en tierra buena. Algunas germinarían pronto, otras lucharían por crecer, pero todas habían sido plantadas. No todo fue acogida. Un comerciante de la plaza, dueño de un almacén, sintió cómo las instrucciones de Jesús ponían en tela de juicio sus ataduras. Había oído aconsejar dejar seguros y acopios. Aquello amenazaba su manera de medir la vida. Se le acercó, buscando quizá un argumento para sostener su encierro. Jesús, viéndole el corazón, contó una historia breve. Un hombre edificó un granero para guardar sus bienes y dijo: «Descansaré muchos años». Pero la vida le fue requerida esa misma noche. El hombre guardó silencio. Pocos deseaban oír que la seguridad, a prueba de todo, podía volverse jaula. En la sinagoga se reunieron algunos que querían escuchar y juzgar. Jesús, que entraba a enseñar, habló claro a los rostros curtidos por la ley. El sábado fue hecho para que el hombre halle descanso, y no para convertir el descanso en yugo que oprime. Un anciano, de autoridad reconocida, recalcó la letra que cuidaba el rito. Jesús, con miradas que iban a la hondura del alma, señaló que la compasión era cumplimiento pleno de la ley. No buscó la refriega del orgullo, sino mostrar que la fe demanda entrega más que comprobación.
Al caer la tarde, cuando el pueblo quedó con la respiración más aquietada, Jesús convino con los discípulos sobre cómo fortalecer la comunidad. Enseñar en las casas, formar pequeños grupos que oraran junto a los enfermos, visitar a los que dormían sin techo, instruir a los jóvenes en la ley del servicio. Les habló de pruebas que vendrían, hambre, sospechas, persecución nacida del temor, y de la necesidad de permanecer unidos. No prometo senda apacible, dijo, pero sí pongo en vuestras manos la roca que sostiene. Esa noche, antes de que el sueño reposara su manto sobre la aldea, Jesús se apartó unos pasos y miró las montañas que se recortaban contra el cielo. Sus discípulos lo vieron en silencio, no era retiro de palabras, sino comunión callada con el Padre que guía el tiempo. Las estrellas, como testigos antiguos, parpadeaban en fidelidad. Jesús oró por aquellos que habían aceptado, por los que resistían y por los que, sin saberlo, eran parte de la gran trama que se tejía. Los oyentes, uno por uno, se recogieron en sus casas con la sensación de que algo nuevo había empezado a pasar entre ellos. La fe, practicada en los actos más humildes, comenzaba a transformar la vida de la aldea desde dentro. Y así, mientras la luna escudriñaba los senderos, se hizo claro que el mensaje no era un sermón para decir y olvidar, sino una forma de andar, de tocar y dejarse tocar. Los discípulos, aunque aún torpes en la misión, fueron ganando confianza en la escuela de la práctica. La comunidad, heterogénea y llena de dudas, empezaba a pensar como familia. Y la voz que los había movido a salir no buscaba seguidores por número, sino obreros que supieran tejer misericordia en lo cotidiano. La noche cerró sus ojos. Al amanecer, habría nuevos pasos y nuevos asombros.